Sin duda este par de opositores nos molestó a todos cuando en vez de contribuir con la mejoría del pueblo hebreo, estaban jodiendo, conspirando en contra del líder de cada uno. Es decir, Coré conspiraba contra Moisés y a su vez Acán contra Josué. Como es evidente que el primer video comparativo que he subido ha obtenido muchas views, haré este nuevo video que coincidentemente vuelve a involucrar a las novelas de Moisés y los 10 mandamientos y Josué y la tierra prometida, las únicas novelas de Record TV en la cual su cronología es inmediata, por cierto. Pero antes debo aclarar que a diferencia del video de las esposas de Josué, al ser esta comparativa entre dos personajes que están en la Biblia, compararé al principio los hechos que se ven en las novelas, que a su vez incluye los hechos bíblicos. Luego de esto mostraré los datos de otras fuentes de información, así como hice en este video. Por eso, gente, si un consejo les doy es que nunca se conformen con la información que la mayoría sabe, siempre indaguen más de las cosas, hasta donde les sea posible, claro está. Antes de comenzar quisiera decir por qué siempre quise hacer este video. El dinero. Nah, mentira, el verdadero motivo es porque al buscar este tema en YouTube solo encontré un resultado exacto, pero al ver el video solo se ven generalidades. Y lo peor es que el video solo dura 2 minutos, por lo cual en ese momento me siento estafado. Y me propuse algún día hacer mi propia versión, la que verás a continuación. Coré o Acán, ¿cuál fue peor? Análisis de la novela. Para hacer el análisis de forma cronológica comenzaremos con Coré, un levita que era el líder de los hebreos. Al pasar varios años desde la huida de Moisés de Egipto, este aparenta ser amable y ser generoso con los demás, supuestamente abogando por ellos ante los capataces, como se ve aquí con su familia. ¿Dónde están los holgazanes de Nadab y de Abiú? No hables así de mis hijos. ¡Holgazanes! ¡Apestosos y descarados! Pero miren quién llega justamente a salvar el momento. ¿Qué pasa? Sucede que Aarón extraña mi látigo y voy a encargarme de eso. Es mejor que... ¿Protegiendo a tu primito? No, es que la obra ya está muy retrasada. Pero siempre sacaba provecho de decir a Puki y a los otros capataces información acerca de los esclavos para obtener mejor comida y menos trabajo. Yo te voy a contar una cosa, pero los esclavos no pueden saber quién te contó, si no, no van a confiar en mí. Aarón salió de aquí sin permiso, pero ya volvió. Tampoco hace falta decir que tenía escasa fe. ¿Acaso no se dan cuenta del sufrimiento que le están causando al pueblo con esta imbecilidad? Jugando con la vida de los demás. ¿Sabes cuántos están muriendo de cansancio, Aarón? Seguramente era capaz de adorar a los dioses egipcios si su libertad dependiera de eso. Y pues cuando regresó Moisés, él junto a Datán, Abirán y otros incrédulos desconfiaban de Moisés. Esto ya era un presagio de lo que pasaría después. Algunos por no creer que venía en nombre de Dios, otros porque a pesar de haber visto las señales, el faraón nunca accedería a dejarles en libertad. Y como se vio en la novela, Ramsés, tras ver la humillación que sufrió en su palacio delante de todos, castigó a los hebreos con dejarles sin paja para la producción de ladrillos, hecho que en verdad dejó en conflicto a Moisés con la mayoría del pueblo hebreo, por el sobreesfuerzo que se estaba haciendo. Ahí Coré es donde aprovechan decir que Moisés sería la ruina del pueblo hebreo y que engañaba al pueblo. Vamos a oír nada más. Ya perdimos demasiado tiempo. Ustedes solo saben engañar a nuestra gente. ¿Quién nos asegura que realmente fue Dios quien habló con ustedes? Sin embargo, Coré y Datán fueron los que más sufrirían el castigo, ya que al no completar esta tarea en todos los días, ellos serían azotados por ser los jefes de los hebreos y por tanto los responsables según Ramsés. Y ante esto ambos se van a quejar. Esto no me parece algo malo, ya que era totalmente injusto que ambos paguen por una tarea que era prácticamente imposible de cumplir. Sería un hecho maquiavélico a su favor, como diría un youtuber conocido. Pero también podría pensarse que era un castigo divino por su hipocresía ante los demás, ¿no creen? Y hablando de hipocresía, también codiciaba a su propia cuñada, que era a la vez esposa de su amigo Datán, acusándola de que ella se había ofrecido, con lo cual terminaron peleándose y después que gracias a Moisés se descubrió que había sido él el culpable. Yo me quedo aquí con Zafira. Y tú te marchas de esta casa ya. ¿Qué? Y Datán terminó quedándose con toda la casa y Coré se va a una posada de esclavos. Eso le pasó por... ¡imbécil! Realmente tenía motivos para estar en contra de él tras esto. Luego de que Dios mandara la plaga de sangre en el río Nilo, Coré ve que Dios realmente está actuando a través de Moisés, pero sigue dudando que logren salir libres.
Así que tras conocer a la desgraciada de Yunet y enterarse que es la madre de la reina, busca beneficiarse de donde pueda y tras robar el cayado de Moisés, involucrando a sus hijos, encima de embustero induce a sus hijos a la maldad. ¿Qué clase de padre es, por Dios? Bueno, le da el cayado a ella aludiendo que sin este Moisés no podría ejecutar las plagas. Si bien esto era falso, el simple hecho de haberlo pretendido ya era algo muy perverso, además del robo, claro. Tanto para que después, cuando Yunet vuelve a ser aceptada en el palacio y desfila junto a la familia real en la ciudad, ella lo desconozca y lo trate como si fuera peor que una rata callejera, que en ese momento lo parecía además. ¡Esclavo insolente! ¿Crees que puedes hablar con la madre de la reina? Ubícate en tu lugar y vete de aquí. ¡Infeliz! Lógicamente el hombre estaba muy ofuscado, porque otra vez su afán de beneficiarse salió mal, pero incluso los malos a veces tienen su revancha contra los otros malos que le perjudicaron, siendo una plaga de granizo y fuego cuando se vengaría de ella exponiéndola ante todos. ¿Quién está aquí, amigos? La desgraciada que mató a la madre egipcia de Moisés. Y no conforme con eso, Fue esta mujer quien robó el cayado de nuestro libertador, quien puso al rey en su contra y traicionó a Moisés. y Yunet termina muriendo. Tras esta plaga el faraón había asegurado que dejaría a los hebreos en libertad, pero como Ramsés era soberbio, les quería imponer la condición de que reconstruyeran todo lo que la plaga había destruido, pero obviamente Moisés se negó a aceptar estos términos. Y en la reunión que tuvieron Moisés y los ancianos y líderes de Israel, se ve al trío opositor, es decir, Coré, Datán y Abirán, criticar la decisión de Moisés de rehusarse a que construyan lo dañado en la ciudad y en el resto del país, me supongo. Y ahí Coré dijo que era el mejor representante de los líderes de ancianos. Pero lo que no entiendo es qué estás haciendo aquí, Abirán. No eres jefe de familia, no eres anciano. Y hasta donde yo sé, no eres líder de nada. Pero Datán contestó a la altura. Vos creo que soy mucho mejor representante que tú. ¿Quién sabe si Moisés y Aarón estén pensando de la misma forma? Pero aún así seguía dudando de Moisés. Y bueno, tras la libertad finalmente obtenida de los hebreos, tras la última plaga, la 10ª, parecía que al fin estaba siendo alguien tranquilo. Parecía. Porque cuando el faraón vuelve a buscarlos con sus soldados, vuelve a quejarse de Moisés. Pero Coré y los demás incrédulos comprenderían en ese momento que La fe, lo más lindo de la vida. al ver primero la llama de fuego que detuvo el ejército y luego ver abrirse el mar rojo, pero hasta ahí su posición era menor, destacando además sus fallas como hombre fiel y no respetuoso, considerando con los demás que solo era la punta del iceberg. Aunque ya tenía cierta envidia a Moisés y a Aarón, esto aumentó exponencialmente cuando tras el incidente del becerro de oro, en el cual estaba en contra de que adoraran a este ídolo, tras ver que Moisés, por orden de Dios, anuncia que Aarón será nombrado sumo sacerdote. Me digas que yo fui el... Aarón fue elegido para ser el sumo sacerdote. Y tú y los demás levitas lo ayudarán en la construcción del tabernáculo. Coré piensa que Moisés quiere favorecer a su hermano. Se siente menospreciado, ya que encima él manchó sus manos de sangre junto a otros levitas. Además, él pensaba que Dios no daría un cargo así a alguien que fomentó la idolatría con el pueblo. Eligió como sumo sacerdote justamente a aquel que traicionó a Moisés y fabricó un becerro de oro. Aunque su lógica era razonable, a decir verdad, por lo cual deduzco que Dios debía querer mucho a Aarón, y esa fue su voluntad. Pero a pesar de eso, tampoco Coré sería alguien elegible, ya que era oportunista. También se debe mencionar que luchó contra los amalequitas. Su hambre de oro y poder comienza tras la segunda subida de Moisés al Sinaí, donde, por lo que se muestra en la novela, se da a entender que durante el tiempo que Moisés estuvo en el monte por segunda vez, fue a ofrecerse como informante al reino de Moab y llevando a Sur como espía, haciéndolo pasar como un forastero accidentado. Ayúdenme a bajarlo, pónganlo en el suelo. Ya no solo era una leve oposición, sino una traición a Israel a cambio de oro, además de que hacía de mala gana el trabajo en el tabernáculo y sobre todo raptó a los hijos de Adira e intentó matar al siervo Natán, que los estaba cuidando. Cuando Nadab y Abiú murieron por llevar incienso y puro al tabernáculo, Coré comenzó a murmurar contra Aarón. A pesar de que el pueblo tenía comida asegurada, siendo el maná y un lugar donde acostarse,
Tras la muerte de Nadab y Abiú, comienza a demostrar su verdadera aversión a Moisés y organiza reuniones clandestinas, incitando que Moisés era egoísta, ya que no estaba dando lo que había prometido, una tierra fértil, ni bienes como herencia y falta de alimentos, a pesar del maná. Hasta que Moisés lo descubre. ¿Qué es lo que tenemos? Coré le da a entender que está en desacuerdo con su liderazgo. Encima tuvo la osadía de convocar de nuevo a la gente para quejarse con Dios, a lo que el Señor respondió con llamas en algunas tiendas hasta que Moisés le imploró a Dios para que el fuego se extinga. Coré volvió a ver una oportunidad en la desconfianza del pueblo tras los relatos de los espías que Moisés había mandado a Canaán, haciéndole sentir temor y por lo cual Dios castiga a todo el pueblo con 40 años de estadía en el desierto. Ninguno de los hombres que habiendo visto los prodigios que realicé, ninguno de ellos verá la tierra que le prometí a sus padres. He oído las murmuraciones. Como si esto no bastara, logró convencer a sus seguidores con el oro que tenía para que lo apoyen como nuevo líder de Israel. Sin lugar a dudas, a él no le importaba mentir, fingir o sobornar a nadie para obtener lo que quería. En este caso, pretender ser el nuevo líder del pueblo hebreo, cuando en realidad Moisés nunca se creyó más que los demás por ser el líder elegido por Dios. Nunca quise honores para mí, Señor, porque sé muy bien que nada de lo que ha sido conquistado hasta hoy fue obra de mis manos. Análisis de la Biblia. Y finalmente llegamos al hecho que es por lo cual se le conoce a este personaje. Se lee en Números capítulo 17 que él llevó a Datán, Abirán y 250 más hombres a rebelarse declaradamente en contra de Moisés y Aarón y expresar que todos son iguales ante Dios, dando a entender que no debía haber líderes, como si no quisieran. Por lo que Dios le dijo a Moisés que trajeran incensarios, tanto los rebeldes como Aarón, para que Dios muestre quiénes son sus elegidos. Pero aquí Dios se volvió a ofuscar diciendo a Moisés y Aarón que quería asesinar a todo el pueblo. Ambos pidieron clemencia y Dios les dijo que advirtieran a los demás que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, ya que solo ellos y sus seguidores tendrían castigo. Y bueno, como no creyeron en las palabras del líder Moisés, los rebeldes que fueron a las tiendas del trío opositor fueron tragados por la tierra, y los rebeldes que se quedaron, que me imagino en su corazón no se arrepintieron de cuestionar a Moisés y por ende a Dios, fueron consumidos por las llamas. Aquí se deja claro que el orgullo y la sed de poder fueron la ruina de Coré, a pesar de ser un levita, tribu que estaba haciendo las tareas más cercanas a Dios en el tabernáculo. Análisis del Midrash. Antes explicaré de la forma más entendible posible qué significa Midrash. Es un término hebreo que significa en términos generales interpretación crítica y filosófica de la Torá, que es lo que en el cristianismo se conoce como Pentateuco. Es decir, se analizan los acontecimientos y leyes que aparecen en el libro ya mencionado. Hay varios de estos llamados Midrashim, el plural de Midrash. Un Midrash que afirma que Coré fue el primero de los levitas en afeitarse en su ceremonia de dedicación para servir en el Mishkan, nombre hebreo del tabernáculo, pero el pueblo no le reconoció y se quejó, ya que supuestamente Moisés le había humillado desde su punto de vista, además de la belleza de la ropa de Aarón como sumo sacerdote. Otro Midrash confirma el hecho de que Coré afirmaba que no había necesidad de un líder en Israel, ya que toda la comunidad está hecha de santos, pero a la vez se contradecía al querer que Dios anuncie cuál de los miembros de la comunidad es el elegido. También este Midrash afirma que Coré cuestionaba la situación de los levitas con los sacerdotes, tanto en su ubicación como en las contribuciones que recibían para los sacrificios, y en el mandamiento del diezmo. Pero bueno, analistas modernos asocian la postura de Coré como el postmodernismo y el relativismo, ya que sus ideales están basados en que no hay verdades absolutas, ya que dependiendo de una situación se pueden elegir soluciones o ideas diferentes de acuerdo al caso. Adaptándolo al contexto religioso, según este Midrash, Coré quería dar a entender que no existen circunstancias en lo que todo sea sagrado o mundano. Analizando ambos Midrashim, el primero es ridículo y egoísta, pero el segundo, si bien sigue teniendo cierta prepotencia, tuvo ligera razón al afirmar que la mayoría de las circunstancias, aunque tengan iniciativa santa, a veces contienen algo profano, tanto en los actos dudosos como en romper las leyes. Por ejemplo, por citar, Rahab, que a pesar de ser perdonada por Dios por ayudar a los espías hebreos en Jericó, era una prostituta. Salomón, que nació de la relación de David y Betsabé, que comenzó como un adulterio. Y Jesús curando un sábado, a pesar que se debía descansar ese día, el Mesías demostró que más que seguir las leyes como protocolo, se debe hacer lo bueno ante Dios y desde el corazón.
Análisis de la novela. Ahora es el turno de Acán, un soldado de la tribu de Judá que era uno de los que más criticaba a Josué, pero además de cuestionar que no era digno porque no era sacerdote como Moisés, Acán afirmaba que si el liderato lo ocupaba un soldado, él merecía hacerlo por más años de servicio y no Josué. A diferencia de Coré, nunca ocultó su deseo de ser líder. Nunca le llegarás a los talones a Moisés. Él además era codicioso, ya que convenció a los líderes tribales de Rubén, Gad y Manasés de seguir en la guerra contra Canaán, pensando únicamente en los despojos de guerra. Además no respetaba la Pascua, al no comer el cordero de la forma que había designado el sacerdote Eleazar por orden de Dios. Todo no pasaba solo de una conspiración hasta que llegó el día en que se encontró con Tibar, el general de Jericó, y ofreció su servicio como informante a cambio de oro. ¿Cómo se llama? Comandante Tibar. Por lo cual se enteró de los espías en Jericó, la desventaja del ejército cuando los hombres se circuncidaron. Será mejor que te rindas de una vez. Tengo un gran grupo de hombres rodeando la tienda. Y que Raak había ayudado a los espías. Haberme engañado siempre. Ser una ramera, pero amiga de los hebreos. Y Acán trató de envenenar a Josué. Dios nos guió durante 40 años y nos trajo hasta aquí. Y demoró todo este tiempo porque había entre... Una vez los hebreos ya habían invadido el palacio de Jericó, Acán y sus hijos toman el oro y una capa babilónica, tesoro del rey Marek, y hábilmente logran regresar a Gilgal, el campamento de los hebreos, sin que nadie notara que estuvieran quedándose con el despojo de guerra, ya que Dios había ordenado al pueblo que todos los despojos de guerra de Jericó no debían tomarse. A partir de este punto se comienza a ver que Acán poseía una gran xenofobia entre los cananeos que habían decidido unirse a los hebreos, aunque Esa tuviera la mínima vergüenza, ella se iría de Gilgal mañana mismo. Una prostituta con vergüenza. un punto a su favor sería evitar los errores del pasado, como con el becerro de oro. Recuerda el becerro de oro. Israel ya se equivocó al dejarse llevar por hábitos idólatras traídos por otros pueblos. Viéndose cómo él y sus hijos fastidiaban a Raak y a su familia y también a Suma. Este es el gran guerrero al que Josué quiere pedirle consejo. No vale ni el... Pero un día este sujeto vuelve a encontrarse con un soldado enemigo, esta vez el general Yusuf de Ai. Vaya, este tipo sí que era realmente un imán del mal. El general lo iba a matar, pero Acán vuelve a ofrecer sus servicios como informante y hasta se lo confiesa a sus hijos. Cuando dices informante, es informante de verdad. ¿Qué más podría ser, Jibar? Por eso el general terminó sabiendo la ubicación de la tienda de Josué, donde intentó matarlo con sus hombres. Razón por la cual los hombres de Ai supieron que Josué había mandado espías a esa ciudad y Están disfrazados de artistas ambulantes. antes de la guerra contra Ai había expulsado a Urias, el padre de Raak, del campamento, amenazando a su familia. Todo esto por haberlo descubierto en pleno adulterio con Mara. Análisis de la Biblia. En la Biblia, leyendo Josué capítulo 7, se da a entender que Acán era un hombre común, y no un soldado, aunque tranquilamente también pudo haberlo sido, y que tomó el manto babilónico y las monedas de oro, ocultándolas en su casa, días antes de la primera batalla contra Ai, y después de que los hebreos perdiendo 36 hombres. ¡Vamos, hebreos! ¡Vamos, emprenden la retirada! Esto también puede haber sucedido por el exceso de confianza y no haber consultado a Dios si era el momento de pelear. Antes de mandar a los soldados del pueblo a la batalla, ¿tú consultaste a Dios para saber si esa era la mejor decisión? Confieso que no había pensado en eso. Tras el abatimiento, Josué y los líderes tribales, Dios habla con Josué y le afirma que perdieron porque un hombre en Israel ha pecado. Pero mi alianza. ¡Levántense! ¡Basta de lamentos! ¡Levántense! Nuestro Dios acaba de hablar. Robando los despojos de guerra de Jericó, y que el día siguiente, después de que el pueblo se santifique, Josué buscaría casa por casa hasta encontrar al ladrón, muy diferente a lo que se vio en la novela, donde el gilazo va a la convocatoria de Josué sin saber el motivo. Y bueno, Josué le hace confesar el robo y dónde lo había escondido. Acán confiesa y fueron tomados, además de él, sus hijos e hijas. En la novela solo se vieron a sus hijos, para apedrearlos y todas sus pertenencias para quemarlas en el valle de Acor. Análisis del Midrash. El Midrash Yalkut Shimoni hace un análisis donde se dice que Israel no se redimirá hasta que sea solo una unidad.
Lo que quiere decir que Dios, a pesar de haber designado jefes y jueces, para él todos somos iguales, dándole la razón a Coré, pero con la diferencia que Coré lo decía por sus propios intereses. Lo que quiere decir que si hay una buena acción de un hombre justo, el pueblo recibirá bendiciones, así como si hay un hombre que peca, todo el pueblo adolece, que fue lo que sucedió con Israel tras el pecado de Acán. Conclusiones finales. Para dar un veredicto haremos una comparativa de los hechos de la novela y de los escritos, los bíblicos y los midrashim hebreos, analizando los puntos buenos y malos, que valdrán 2 puntos cada uno, con los de las novelas, que valdrían 1 punto, recopilando los puntos que se han visto en el análisis. Coré era un conspirador contra Moisés y Aarón. Esto está en la Biblia, así que le damos 2 puntos de villanía. Era un hombre orgulloso, se deja deducir, también le damos 2 puntos de villanía. Es decir, que nada es absoluto, totalmente sagrado o profano, se le quitan 2 puntos ya que es un hecho maquiavélico, digámoslo así. Criticar a Aarón por el becerro de oro. Es una acción maquiavélica y justa, pero no se sabe si lo hizo, así que le quitamos 1 punto de villanía. Codiciaba a la mujer ajena, solo 1 punto. Rapto de niños, intento de asesinato, traición al pueblo, todos estos 3 con 1 punto. Y con Acán tenemos los puntos de que robó los despojos de guerra, le sumamos 2 puntos de villanía, generó la derrota de Israel con esto, otros 2 puntos de villanía, quiso evitar la idolatría en el campamento, al no ser algo que esté escrito, solo le quitamos 1 punto de villanía, al ser un punto maquiavélico, hizo intento de asesinato a Josué, conspiración contra él, xenofobia conveniente, traición al pueblo, rompimiento de la paz y adulterio, todo esto es con 1 punto. Así que sumando tenemos, Coré obtiene 5 puntos y Acán 9 puntos. Se ha tratado de hacer un análisis imparcial y correcto, quedando Acán como el personaje más perjudicial de la estadía de Israel en el desierto. Claramente ambos eran villanos, pero en el caso de Coré se podría entender que no quería dejar su zona de confort en Egipto, hablando desde la perspectiva de la novela, y además de haber criticado ciertas circunstancias que pasaron en el campamento, como el hecho de que Aarón haya hecho el becerro de oro, o que Nadab y Abiú hayan profanado el tabernáculo con fuego impuro, haciéndole un personaje con mucho desarrollo. Sin embargo, Acán solo fue codicioso en su totalidad, siendo un villano muy genérico. Espero les haya gustado este análisis y el video. Si pueden agregar algo más, déjenlo en los comentarios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.